¿Quieren escuchar una declaración devastadora? Es esta: la fe de sus hijos, la fe de sus nietos, la fe de sus sobrinos, la fe de la siguiente generación está en juego. Y no es un juego, aunque no nos querramos dar cuenta. Todas las generaciones que han existido han tenido que enfrentar el desafío de pasar la fe a nuestras generaciones que nos van a suceder. Por eso Dios nos orienta para saber qué hacer, cómo pasar la fe, cómo transmitir nuestra fe, la fe en Jesucristo, la fe del Evangelio a las siguientes generaciones. Hay un texto en la Biblia, en Jueces capítulo 2, versículo 7, lo tienen allí en su guía y ahí va a salir en la proyección. Jueces 2:7 dice: el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Y esto es algo que nosotros, para entenderlo, tenemos que mirar un poquito la historia. Recuerdan, el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto por medio del liderazgo de Moisés. Y luego pasan 40 años en el desierto, por fin entran a la tierra prometida, ya Moisés muere y ya es Josué el que le sucede y se convierte en el líder del pueblo de Israel. Y toda esa generación de Josué les toca luchar para conquistar la tierra prometida. Al finalizar esa conquista de la tierra prometida, Josué muere, el último de los últimos que salieron de la tierra de esclavitud de Egipto y llegan a la tierra prometida, solamente dos, Josué y Caleb. Y todos mueren, toda esa generación muere, toda esa generación que había visto las grandes obras de Dios, de cómo Dios los había llevado por el desierto, les había dado maná en el desierto, agua en el desierto, los había protegido por 40 años. Pero toda esa generación muere y se levanta una generación diferente, la nueva generación. Y el resultado de esa generación que no conocía al Señor, miren lo que dice en Jueces 2:10, murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Toda la generación que vio todos esos milagros y la grandeza de Dios murió y la nueva generación no conocía. Y la pregunta es, ¿por qué no conocía? Es algo que también pasa en nuestras comunidades hoy en día. Y otra vez de nuevo, todas las generaciones tenemos que pasar por lo mismo. Hay una generación que conoce el Evangelio, se entusiasma, se apega a Dios, y llega una nueva generación y empiezan como, ay, sí, yo soy cristiano porque mis papás me llevan y todo, pero ya no se les ve ese entusiasmo y se empiezan a alejar. Y uno se pregunta, ¿y por qué esa nueva generación no conocía lo que el Señor había hecho? Y tal vez la respuesta es que esa generación de esos padres no se preocuparon por transmitir, por pasar la enseñanza a esa nueva generación, porque estaban ¿qué? Muy ocupados haciendo ¿qué? Asegurando el futuro de sus hijos. No, es que tenemos que trabajar, es que yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve, es que yo quiero que mis hijos les vaya bien en el futuro y tengan un futuro mejor que el que yo tuve, que no les toque tan duro como a mí me tocó. Y por pensar en el futuro, se olvidan que el futuro se construye en el presente. En el presente. Papás y mamás, están ustedes demasiado ocupados haciendo planes para el futuro de sus hijos, que en el presente no están transmitiendo la fe del Evangelio a sus hijos, porque eso fue lo que pasó a esta generación. Y mire el resultado,
El resultado es que esa generación se levantó sin tener en cuenta la fe de sus padres y literalmente vivieron como se les dio la gana. Jueces 2:15 dice, en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Es decir, es lo que vemos todos los días en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestros colegios, en toda parte. Vemos que cada gente hace lo que quiere, lo que le parece mejor, porque no hubo padres, no hubo una generación anterior que se preocupó por transmitir la fe a sus hijos, porque estaban muy ocupados. No es que yo quiero darle una casa, yo quiero que pueda tener unos buenos tenis, buena ropa, y no le transmiten la fe a esa nueva generación. Y el resultado fue que esa generación vivió una vida desastrosa, hogares desastrosos, una sociedad desastrosa, porque ellos dejaron a un lado los principios de Dios para la vida, porque eran anticuados. Ay, es que no me gusta, no quiero, es que mis padres son muy achapados a la antigua, eso ya pasó de moda. Se convirtieron de nuevo en una nación sometida, pobre, sin futuro, angustiados, porque esa nación que conquistó la tierra prometida, porque estaban conectados con Dios, al desconectarse de Dios, volvieron a ser una nación llena de miedo, fácil de conquistar, y todas las naciones que los rodeaban de nuevo llegaban y les robaban las cosechas, los llevaban prisioneros, hacían lo que querían con ellos, porque se habían desconectado de Dios. Por la razón que fuera, hubo una generación que no fue capaz de transmitir su fe a la siguiente generación. Y por eso, recuerden esto, por favor, somos responsables de transmitir la fe a la nueva generación. Es una responsabilidad que nos llama a estar unidos. Unidos no solamente en el hogar, unidos también en la iglesia. Porque si la iglesia falla, ¿qué esperanza queda para las nuevas generaciones? Tenemos la responsabilidad de pasar la fe a las nuevas generaciones. Y para eso el hogar tiene que estar unido, pero también la iglesia tiene que estar unida. Esta sociedad bombardea continuamente a las nuevas generaciones para que se alejen de la fe. Ustedes pueden ver las redes sociales, ustedes pueden ver los medios de comunicación. Esta sociedad invita a la gente, a los muchachos, a acercarse a Dios o a alejarse de Dios. Alejarse de Dios. Por tal razón, esta sociedad los desafía a hacer lo que quieran. Y nosotros tenemos que desafiarnos para hacer que ellos decidan mantener su fe en Jesús, para que tengan una fe fuerte, que crece. Porque creemos que seguir a Jesús es la forma de vivir mejor, una vida diferente a la que les propone esta sociedad. La propuesta de esta sociedad a la juventud de hoy, a la niñez de hoy, les está llevando a vivir llenos de angustia, sin sentido de vida, desesperanzados, llenos de adicciones, enfermedades mentales, soledad. Les está llevando al suicidio. Las estadísticas de la juventud de hoy en día son muy tristes, muy tristes. Miren, los estudiosos de este tema definen las 3 necesidades de esta generación así. La primera, identidad. La segunda, pertenencia. Y la tercera, propósito. Identidad, pertenencia y propósito. Los jóvenes, los niños, los adolescentes que se están levantando hoy quieren saber quiénes son y a quién le importan. Si yo muero, ¿quién me echará de menos? ¿Quién soy yo? Quieren saber a quién pertenece. Quieren saber
quién les comprende, quién les acepta, quién les escucha, quién está interesado en ellos. ¿Y saben? Los padres están demasiado ocupados para estar interesados en sus hijos. Ay, yo estoy interesado, yo les llevo la comida. Eso no es todo. ¿Saben quiénes están bien interesados en sus hijos? Los que promueven el consumo de droga. Ellos sí están tan interesados en ganar, en captar el interés de ellos, la atención de ellos. A ellos les importan nuestros hijos, porque ven en nuestros hijos la ganancia. Identidad, pertenencia y propósito. Sentir que sus vidas cuentan, que realmente sus vidas son importantes, que van a poder tener una vida que deja un legado, no simplemente pasar por este mundo. Lo triste es que estos jóvenes, estas generaciones de hoy en día tratan de llenar esas necesidades de diferentes maneras, por redes sociales, y tienen miles de seguidores, miles de amigos en Facebook, y no tienen con quién hablar cara a cara. Por eso es que andan en grupos, en pandillas, por eso es que el fenómeno de las barras de fútbol son tan atractivas para ciertos grupos de muchachos, porque se sienten comprendidos, se sienten que alguien les acepta, que pertenecen a alguien. Las pandillas, las barras, las sustancias de todo tipo y todo tipo de relaciones. Y cuando llenan o tratan de llenar las necesidades de esas maneras, el resultado son las estadísticas tristes. Creemos que la única manera de llenar esas necesidades es siguiendo a Jesús y viviendo como Jesús. Eso lo creemos en la iglesia. En esta iglesia creemos eso. Jesús relacionará a estos muchachos con un Padre Celestial que los ama, que los acepta, que no los abandona, que no los maltrata y que les llama hijos. Y como un buen padre nunca los va a rechazar. No importa qué tan confundidos estén, no importa qué estén metiendo, no importa cómo se definan en su identidad, no importa. La iglesia debe transmitir la idea que nos transmite el Evangelio, que Dios es un Padre que tiene su corazón abierto para todos. ¿Cuándo es que llegamos a transmitir la idea a la sociedad de que para acercarse a Dios hay que ser perfecto? Cuando nosotros le decimos, le transmitimos a los muchachos, a esta sociedad, la idea de que si usted se define de tal o cual manera o consume tal o cual cosa o es o no es de esta manera, usted no tiene cabida en la iglesia. ¿Cuándo se nos ocurrió esa idea? ¿Y de dónde salió? Porque no sale del Evangelio. Si la juventud se siente que no tiene un espacio en la iglesia, es porque la iglesia se ha equivocado al presentar el mensaje de Jesús. Si la generación de hoy, cuando le hablan de Dios, se sienten juzgados por Dios, rechazados por Dios, hemos transmitido un evangelio que no es el evangelio de Jesús. Porque Jesús sí puede juzgar, puede rechazar, pero Él decidió amar, perdonar y salvar. Aún con sus grandes dudas, necesidades, confusiones, temores, vicios, pecados, fracasos, todos deben saber que se pueden acercar a Dios. Y al acercarse a Dios van a descubrir el verdadero valor, su verdadero sentido de vida, su verdadera identidad. Descubrirán al seguir a Jesús que no solo Dios existe, sino que es un Padre que los llama como hijos, los trata como hijos.
que son importantes para Él. Adultos, ustedes y yo somos los responsables de decirle a esta nueva generación que Dios los está esperando, tal y como son, tal y como son, y que la iglesia es un lugar donde hay espacio para todos. Ahora le voy a hacer esta pregunta: ¿cuánto vale la fe de la siguiente generación? Para usted, ¿cuánto vale la fe de la siguiente generación? O sea, pongámoslo en términos de dinero, ya que es lo que más nos gusta a nosotros. Dinero. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar para que su hijo, su hija, reciba y viva la fe del evangelio que usted quiere transmitirle? ¿Tendría un precio? ¿Pagaría un precio por eso? ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? Para que la historia que leamos ahora en Jueces no se repita. Y déjeme decirle cuánto vale. La fe de la siguiente generación vale que, primero que todo, anclemos su fe en la persona de Jesús. Escriban esa palabra. Anclemos su fe a la persona de Jesús. No busquemos anclar la fe de la siguiente generación a una religión, porque eso no es el evangelio. No busquemos anclar su fe a una tradición familiar y social. Es que aquí, como todos somos bautistas, tenemos, mis hijos también, mis nietos, es que aquí somos católicos y nuestros abuelos fueron católicos y seremos católicos, o lo que sea. No es por tradición familiar o social. No busquemos anclar su fe a un líder religioso. No busquemos anclar la fe de nuestra nueva generación a sus emociones o a programas o a espectáculos. La iglesia hoy en día se ha vuelto mucho espectáculo, y eso hay que hacer ese espectáculo para atraer a más jóvenes, para ganar espectáculo. Nuestra fe se basa en Jesús y solo en Jesús, y ayudemos a esta generación a conocer que es lo fundamental, Jesús, y a que edifiquen su fe sobre lo que es realmente esencial, Jesús. La fe de la siguiente generación, en segundo lugar, vale que cambiemos nuestro énfasis de creer en Jesús a seguir a Jesús. Escríbalo allí. Cambiemos nuestro énfasis de creer en Jesús a seguir a Jesús. Estaba escuchando a un pastor que tuvo una charla con su hijo y quería saber acerca de sus compañeritos de colegio, y le preguntó a este pastor a su hijo: bueno, ¿y en su salón de clases hay otros chicos que creen en Dios? Y él empezó a decir: bueno, fulanito de tal, ese cree en Dios; fulanito de tal, ese también cree en Dios; fulanito, sí, él también cree en Dios, y él también cree en Dios; y este, sí, este cree en Dios, pero aparte de creer en Dios, también se porta bien. ¿Notan eso? ¿Notan eso? Decir que se es cristiano, decir que se cree en Dios, no se conecta ya con el estilo de vida. Es simplemente un punto, decir que uno es cristiano es simplemente un punto de referencia más, como decir: este es colombiano, aquella es venezolana, el otro es de Chile, el otro es de Estados Unidos, o el otro es alto, el otro es bajito, el otro es gordito, el otro es flaquito. O sea, es un punto de referencia para describir a alguien, pero que no hace la diferencia en la vida de la persona. Ser cristiano solo es un punto de referencia que no hace diferencia. Decir que se cree en Jesús no es lo que hace la diferencia, porque decir que se cree es muy fácil. Es más, en la carta a los Hebreos dice, ¿es Hebreos o de Santiago? Ya me olvidó. Que los demonios creen, Santiago, demonios creen y también creen y tiemblan. Creer no hace la diferencia. La prueba
es que aquí en Colombia se puede ver la decadencia de la fe de una nación. Cuando nosotros sabemos, no cosa del pasado, sino que tristemente eso se sigue viviendo. Los sicarios cuando van a matar a alguien, ¿qué? Rezan y se encomiendan. Rezan el arma. Los narcotraficantes, para coronar un viaje, oran a Dios. Y es más, ustedes se dieron cuenta en lo famoso Otoniel, el jefe de los urabeños, del clan del Golfo, traía pastores de República Dominicana, pastores evangélicos, a orar por el cargamento, para que llegara sin problemas. Eso prueba la decadencia de una fe de una nación. Hermanos, lo que hace la diferencia no es creer, es seguir a Jesús. Eso nos da una perspectiva, seguir a Jesús nos da una perspectiva diferente para vivir nuestra vida, tomar decisiones, crear nuestros hijos, gastar el dinero, el trabajo, resolver los problemas. Seguir a Jesús nos hace vivir diferente. Creer en Jesús, cualquiera lo hace, dice hacerlo, pero el creer lo pueden decir hasta los demonios. Vale la pena enseñar a nuestros hijos que no vamos a creer en Jesús simplemente, sino que vamos a seguir a Jesús, porque seguir a Jesús es buscar vivir como Jesús. Creo que ahí lo tienen escrito en el material que les di. Una frase de Russell Moore. Este es un hombre de mucha influencia entre los bautistas en Estados Unidos. Dice: ahora vemos a jóvenes cristianos alejarse del cristianismo, no porque no crean en lo que enseña la iglesia, sino porque creen que la iglesia misma no cree en lo que enseña. Eso es una cosa. Ojalá usted esta tarde vaya y la lea y la vuelva a leer y la piense varias veces. Pero básicamente lo que Russell Moore está diciendo es una definición de lo que se llama incongruencia. Incongruencia. Y esta incongruencia lleva a una gran desilusión de esta generación. Se desilusiona de la iglesia y de la gente de la iglesia. Y eso me lleva al tercer punto de lo que vale la fe de la siguiente generación. Vivamos de una manera que elimine cualquier duda sobre si creemos lo que estamos invitando a creer. Vivamos de una manera que elimine cualquier duda sobre si creemos lo que les estamos invitando a creer. Y esta pregunta, papás, por favor tómenla en serio. La pregunta que les coloqué ahí en el recuadro. En el futuro, ¿cómo serán sus hijos, sus hijas, sus hijos, si tienen la misma fe, el mismo compromiso, el mismo amor, la misma pasión por Jesús que tiene usted como madre o como padre? Esta es una pregunta que lo lleva a usted al futuro. Móntese en esta pregunta como montándose en la máquina del tiempo. ¿Cómo serán sus hijas, sus hijos, si tienen la misma fe, el mismo compromiso, el mismo amor, la misma pasión por Jesús que tiene usted como madre o como padre hoy? ¿Cómo serán sus hijas, sus hijos? Esta generación quiere razones y quiere congruencia. Las generaciones de hoy en día no tragan entero la fe, quieren digerirla, quieren explicaciones, pero sobre todo quieren congruencia. Nosotros no podemos obligar a esta generación a creer en Jesús. No podemos obligar ni siquiera a nuestros propios hijos a creer en Jesús, pero por lo menos vivamos de tal forma que si ellos deciden alejarse de Jesús, de la iglesia,
puedan decir que sus padres, que los maestros de la iglesia, los líderes, todos en la iglesia creían lo que decían porque seguían a Jesús. ¿Me entienden lo que acabo de decir? Nuestros hijos pueden decidir alejarse de Dios, alejarse de la iglesia, porque esa es una decisión humana. Pero que nunca digan que se alejaron de Dios o se alejaron de la iglesia porque vieron la incongruencia de nosotros como padres, de nosotros como maestros de la iglesia, líderes de la iglesia, todos como iglesia. No, es que en esa iglesia decían una cosa y vivían otra. Que encuentren cualquier excusa, cualquier razón, menos la incongruencia de nosotros como padres, como miembros de la iglesia. ¿Y por qué seguimos a Jesús? Porque creemos que quien sigue a Jesús tendrá una vida plena, una vida que importa, que no tendrá remordimientos, una vida como la de Jesús, no una vida que anda juzgando a los demás, porque eso es lo que también los jóvenes hoy en día ven que sucede en las iglesias y los saca de la iglesia. Iglesias que se vuelven ¿qué? Simplemente lugares de juicio. ¿Solo él va hasta aquí? Me contó algo muy triste. En una iglesia que estuvieron asistiendo, el pastor decía, en esta iglesia estamos purificando el pecado. Y eso significaba sacando a todos los que eran pecadores. El primero que tiene que salir es el pastor. Porque juzgamos, porque estamos creyendo que el papel de la iglesia es juzgar, señalar, condenar, rechazar. Y por último, la fe de la siguiente generación vale, y escríbalo, muy serio, hagamos lo que tengamos que hacer. La fe de la siguiente generación es que nosotros tenemos que hacer lo que haya que hacer para que las nuevas generaciones asuman la fe que les estamos transmitiendo. ¿Entienden eso? Hacer lo que tengamos que hacer. ¿Y qué implica eso? Ahora, le voy a hacer esta pregunta. ¿Cree usted que la fe de la siguiente generación vale todo? Pensé que había gente aquí. ¿Cree usted que la fe de la siguiente generación vale todo? Bueno, hay como 4 que sí, el resto no. Mire, la fe de la siguiente generación vale tanto que Jesús murió por ellos. El problema es que nosotros ni siquiera nos atrevemos a decir sí, ni siquiera tenemos esa conciencia de creer que la fe de la siguiente generación vale todo lo que haya que hacer. Ya no quiero hacer ni siquiera la segunda pregunta. Porque si no están convencidos de que hay que hacer lo que haya que hacer. La otra pregunta que tenía aquí, pero esa no es para ustedes, tranquilo, es para otra iglesia en otra parte. ¿Qué está dispuesto a hacer usted para pasar la fe del Evangelio, la fe en Jesús, a la siguiente generación? ¿Qué está dispuesto a hacer? Vale la pena hacer todo lo que hay que hacer para pasar la fe a la siguiente generación. Y quiero terminar con el versículo de 1 Tesalonicenses 2:7. Dice Pablo, los tratamos con ternura, como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. ¿No les parece un versículo muy bonito? No solamente para el Día de la Madre, pero es que pensando en la mamá, piense en el papel de una madre que está lactando a sus hijos, que le está dando el pecho a sus hijos, que está alimentando a sus hijos. Mire a las que van a ser madres lo que les espera.
Cuando una madre tiene un hijo, tiene que hacer, y la palabra va a sonar dura para algunos, pero es una realidad, y por eso es que Pablo lo coloca en estos términos: sacrificio. El mayor sacrificio, uno de los mayores sacrificios, es que la vida de esa mamá se tiene que acomodar a las necesidades de su hijo. Ya la mamá no se levanta a la hora que quiere, ¿verdad? Ya no duerme todo lo que quiere, ya no hace todo lo que quiere, todo lo que le gusta. Ahora toda su vida se ajusta a llenar la necesidad de ese bebé. Esa es una muestra de amor que el apóstol Pablo coloca y nos lo recuerda hoy en el Día de la Madre, pero que nos lo recuerda para decir: así se debe hacer el ministerio, así debemos actuar nosotros. No acomodamos al niño a nuestro gusto, sino que nosotros nos acomodamos a la necesidad del niño. Si queremos ganar una generación que está al borde total de la perdición, no esperemos que ellos se acomoden a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos, ajustarnos, sacrificarnos para que ellos reciban la fe y sean transformados por Jesús. De nuevo, vale la pena hacer todo lo que haya que hacer para pasar la fe a la siguiente generación. Por lo menos hagamos esto. Único. Estemos unidos. Estemos unidos en la fe para poder pasar la fe a la siguiente generación. Puestos de pie, vamos a orar. Señor Jesús, estamos muy agradecidos porque tuvimos en nuestras vidas hombres y mujeres que nos pasaron la fe en Jesús, que se acomodaron a nosotros y no esperaron que nosotros nos acomodáramos a ellos, sino que ellos sacrificaron su tiempo, su descanso, su preparación. Se sacrificaron, Señor, porque amaban no solamente a ti, sino que te amaban también a nosotros. Y por eso nosotros, los que nos levantamos en una iglesia, no solamente recibimos la fe en Jesús, decidimos seguir el camino de Jesús, sino que hasta ahora nos hemos mantenido en el camino de Jesús. Gracias por esas personas. Pero ahora, Señor, míranos a nosotros como iglesia. Y te pedimos perdón, Señor, por ser una iglesia acomodada y que no se quiere desacomodar, aunque estas nuevas generaciones se estén perdiendo. Perdónanos y cambia nuestro corazón, rompe nuestro egoísmo, quita nuestra indiferencia y ayúdanos a hacer lo que tengamos que hacer para que estas generaciones reciban la bendición de conocer a Jesús y seguirlo. Es lo que te pedimos hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.